Estos son los titulares en el informativo digital. Esta mañana se elevó a 145 el número de infectados con coronavirus, así lo informó el Ministerio de Salud. En total se han procesado 3.075 muestras. Lima continúa encabezando la lista de regiones con más contagiados con 111. El paciente cero invocó a la ciudadanía a cumplir estrictamente las medidas dictadas por el gobierno luego de conocerse que superó la enfermedad. Asimismo, envió un mensaje de calma ante la enfermedad, pero también pidió cumplir con el aislamiento social obligatorio al remarcar que esto permitirá que el coronavirus no se expanda en el país. El presidente de la República, Martín Vizcarra, ordenó la inmovilización social obligatoria de todos los peruanos entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana. Nadie podrá salir de sus casas en este rango de tiempo hasta que termine el estado de emergencia impuesto para frenar el contagio de coronavirus. Un grupo de personas que se encontraban varadas en el aeropuerto Jorge Chávez se quedaron fuera del terminal aéreo luego que salieron a comprar comida. Continuará cerrado por el estado de emergencia para evitar la propagación del coronavirus. El embajador de Perú en España, Claudio de la Puente, confirmó esta mañana que un ciudadano peruano falleció en Madrid por el nuevo coronavirus, pandemia que afecta a gran parte del planeta desde el mes de diciembre. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el país debido al avance del coronavirus. La medida deja en manos de las Fuerzas Armadas el resguardo del orden y la seguridad. Estas y más noticias a continuación en el informativo digital. El presidente Martín Vizcarra, en una conferencia de prensa en el tercer día de emergencia nacional, confirmó a la ciudadanía que los casos por coronavirus COVID-19 aumentaron a 145 tras procesarse 3.075 muestras. El informe que se hace muy temprano a las 7 de la mañana ya se tiene 3.075 casos evaluados. De los 3.075, 145 han dado positivo. 145. Y de ellos, 19 requieren hospitalización. Pero de los 19, 5 requieren estar en la unidad de cuidados intensivos porque requieren una ventilación mecánica. Todo lo tenemos perfectamente bajo control. Y la curva de crecimiento es la que se estaba esperando para un caso como el nuestro. Todavía se conoce que esta curva va a continuar este ascenso todavía por varios días más hasta lograr encontrar una meseta y que logre atenuar este incremento diario. El mandatario nacional detalló que los nuevos infectados con el COVID-19 corresponden a varios jóvenes que lo contrajeron en horas de la noche, cuando salieron a las calles en lugar de respetar el estado de emergencia. Lima actualmente acumula a la fecha 111 de los casos. 10 casos se han registrado en Loreto, 6 en Lambayeque, 5 en el Callao. En tanto, en Ancash, Arequipa, Huánuco, La Libertad y Piura registran 2 casos cada una. Las regiones de Cusco, Ica y Madre de Dios tienen un caso cada una. El mandatario también anunció nuevas medidas para frenar la propagación del coronavirus, ya que actualmente el contagio del COVID-19 se encuentra en la tercera fase en nuestro país. Entre ellas informó la inmovilización obligatoria a nivel nacional a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. La Fuerza Armada y la Policía Nacional tomarán el control de esta nueva medida de seguridad. La inmovilización social obligatoria a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Hoy estamos aprobando en Consejo de Ministros un decreto supremo que establece esas medidas. A partir del día de hoy, a partir de las 8 de la noche, ya nadie puede circular hasta las 5 de la mañana. Porque, miren, dentro del perfil que hemos visto de los nuevos infectados, para que conozcan, hay jóvenes que se han infectado porque en hora nocturna
salían a eventos sociales y ahí se han infectado. En vez de respetar responsablemente el estado de emergencia, hacían caso omiso. Entonces, sabemos que la mayoría a las 8 de la noche ya está en su casa. La gran mayoría ya está en su casa. Pero algunos no. Entonces, para ellos, y en consecuencia para todos, hay esta inmovilización social obligatoria a partir del día de hoy. A las 8 de la noche, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional harán el cumplimiento estricto de esta medida, que no solamente es en Lima, sino que es a nivel nacional. A nivel nacional es esta inmovilización social obligatoria. Todos respetemos, cuidémonos nosotros mismos, y cuidándonos nosotros mismos, también cuidamos al prójimo, al familiar, al amigo, al vecino, a ese ciudadano que no conocemos. También tenemos que cuidarnos. ¿Cómo? Respetando lo que está establecido. Y otra medida adicional, a partir del día de mañana, es decir, a las 5 de la mañana, que se levanta la inmovilización horaria que tenemos, ya no podrán circular los vehículos particulares. Hemos visto que incluso de ayer a hoy día ha aumentado de manera significativa la circulación de vehículos particulares. Y estamos rompiendo el sentido de la medida, el objeto del estado de emergencia. Puede ser que algún ciudadano tenga la autorización para circular, pero tiene que hacerlo por los medios públicos que están disponibles. En consecuencia, a partir del día de mañana, de las 5 de la mañana, el control de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas a nivel nacional restringirá la prohibición, hará cumplir la prohibición de tránsito de vehículos particulares. Estas medidas son para evitar tener que hacer la prórroga, para que la medida cumpla su objetivo y no necesitamos la prórroga. Porque si desde ahora estamos pensando en que la medida no va a ser lo correcta y vamos a entrar prórroga, entonces estamos mal. Todos, las autoridades, estamos totalmente convencidos que los resultados van a ser satisfactorios, pero tenemos que ir haciendo ajustes y correcciones para asegurarnos de ello, para también, con ello, quitar opciones de prórroga porque todos estamos cumpliendo. Entonces pedimos el cumplimiento a todos y nuevamente reiteramos el pedido a las autoridades regionales y locales. Si es que nos apoyan desde las 25 regiones del Perú, dentro de los cerca de 1.800 distritos que hay, la autoridad también se comprometa y también se juega por el Perú, esta medida va a lograr los objetivos. Y ahora tenemos que pensar en todo el país, porque hay algunos infectados que están apareciendo en diversas regiones. Y si no juntos, no trabajamos, podríamos tener este problema a nivel del país, que es lo que queremos evitar. La fase 3, cuando hablamos, es comunitaria. Quiere decir que empiezan a aparecer nuevos casos en personas que no tuvieron contacto con ningún viajero o con un caso primario. ¿Por qué es importante en esta fase las medidas decretadas por el gobierno de aislamiento social? Porque si en esta fase no logramos una contención efectiva, el crecimiento y el número de casos va a ir creciendo de manera exponencial. La información que se maneja a través de los medios de comunicación y la interpretación debe ser muy responsable, como lo hemos precisado desde un inicio. Hay que informar de manera responsable. Esa es una interpretación que habría. La palabra posibilidad en proyección estadística no implica una afirmación. Y esto es muy importante, cómo se analiza. Ahorita tenemos ya procesadas en el momento actual 3.075 muestras y menos del 5% son positivas. Eso es importante que lo tengan presente. De 145 pacientes hospitalizados, 124 están en condiciones estables y con síntomas leves, es decir, no requieren hospitalización y están en sus casas. 19 de este grupo están en hospital.
solo 5 en ventilación mecánica. Quiero decir, en comparación a todo el grupo, la gran mayoría de los casos infectados positivos con síntomas de enfermedad están estables, es decir, 124. Uno de ellos ya fue dado de alta. Entonces es muy importante que los medios interpreten la información y también hacemos el llamado también para que la información que se dé sea precisa y no genere estas expectativas y estas dudas que pueden generar una alarma de repente innecesaria, ¿no? Al estar infiriendo cosas. En la etapa comunitaria es cierto, pueden haber casos, pero los casos son asintomáticos. Y lo que más nos debe preocupar en esta etapa como ciudadanos y desde el punto de vista médico es por qué estamos mandando el aislamiento social. El aislamiento social lo estamos mandando ¿para qué? Para que no siga creciendo y no se siga dispersando el virus. Esa es la mayor preocupación y ahí queremos reiterar y unirnos todos para que se cumpla realmente. Esas medidas que saca el gobierno es porque, de acuerdo a las evaluaciones que tenemos, en la curva epidemiológica que se va monitoreando en el día a día, si bien es cierto, se está conteniendo, pero puede ser mejor la contención. Entonces, ahí un llamado a todos los ciudadanos para que nos apoyen en esa etapa. Efectivamente, ¿no? Tanto hemos podido acceder a la información por las noticias internacionales que tanto en China como en Estados Unidos se están empezando la etapa experimental de una vacuna contra el coronavirus COVID-19. Esta etapa experimental, primero, recién están colocando algunas personas que obviamente se ofrecen como voluntarios. Tienen que ver el efecto o no, y eso tienen que evaluar durante varios meses. Entonces, no es que vamos a tener una vacuna de acá 15 días, de acá un mes. Va a tomar todavía varios meses que estas pruebas experimentales sean corroboradas y sean confirmadas. Entonces, uno podría decir, ya viene la vacuna, entonces no hay problema. No, va a demorar muchos meses todavía encontrar la vacuna. Están poniendo todo el esfuerzo, sí, y qué bien que lo hagan, pero si queremos enfrentar esta enfermedad, no tenemos que estar esperanzados en una vacuna, porque la vacuna quizás sea para el próximo año. Entonces la forma de enfrentar la enfermedad es frenándola ahora. Ya lo hemos dicho, es un virus que no se mueve solo. El virus se traslada con la gente. ¿Qué tenemos que hacer? Que la gente se detenga, que no se traslade. Si detenemos a la gente, detenemos el virus. Ese es el objetivo de todo este esfuerzo de minimizar el movimiento de personas. Ese es el motivo. O sea, ¿cuál es el afán? ¿Por qué queremos de que se movilicen lo menos posible? Porque si no se movilizan las personas, no se moviliza el virus. Y ahí nomás queda. Y lo controlamos. Porque la vacuna va a llegar, sí, pero seguramente para el próximo año. Qué bien que China, que Estados Unidos estén haciendo todo este esfuerzo. Recién están en la primera fase experimental. Así que sigamos trabajando responsablemente nosotros, combatiendo la enfermedad en esta etapa, y estamos seguros y convencidos que somos capaces de hacerlo. Sí tenemos confirmado, como también ustedes, los medios de comunicación lo han dicho, que hay ya la información de que en España, ¿no?, un compatriota nuestro, un peruano, ha fallecido víctima del coronavirus, ¿no? Pero es un compatriota que ha adquirido la enfermedad, ha sido contagiado allá, ha tenido todo el proceso de evolución y obviamente tiene este desenlace fatal. En el Perú, producto de esta enfermedad, producto del coronavirus, actualmente no hay una sola persona que haya fallecido y estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para que estos 5 pacientes que están en unidad de cuidados intensivos sean tratados con el máximo esfuerzo y cuidado a través tanto los que están en los hospitales de E-Salud como están en los hospitales de MINSA, para que esto no ocurra. Hoy también hemos visto que tenemos que hacer un mayor esfuerzo para tomar mayor cantidad de pruebas. Esto va a originar de que si ahora estamos tomando un promedio de 300 pruebas diarias, queremos tomar 500, 800, 1000 pruebas diarias. Esto nos va a dar una mayor información, pero va
al inicio va a haber la apariencia de que hay mayor cantidad de contagiados porque se está tomando una muestra más grande. Pero lo tenemos que hacer porque entre mayor información tenemos, va a ser mejor nuestra respuesta. Por eso estamos no solamente ya ahora el Instituto Nacional de Salud del MINSA va a tomar las pruebas, también lo vamos a hacer a través de eSalud y a través también de las clínicas privadas. Estamos haciendo este esfuerzo para cubrir un mayor campo, un mayor radio de acción y tener mayor información. Tenemos información de casos en Italia, en la comunidad peruana hay 5 casos. Teníamos también esta información de muy pocos casos en España y esos son los únicos que tenemos felizmente a este momento. Hemos estado siguiendo muy de cerca, por ejemplo, los casos no de contaminados, pero sí de peruanos que estaban en China. Felizmente ninguno ha sido contaminado y ellos están bien. Y eso es la información que tenemos desde el momento. Que ustedes, las comunidades peruanas en el norte de Italia son muy grandes, la comunidad peruana también en España. Así que nuestros consulados, nuestras misiones están permanentemente informando y requiriendo información de estas comunidades para el caso que se presente algún peruano. El día de hoy temprano he estado con la ministra de Salud en el hospital de Ate, en el hospital nuevo de Ate, un hospital que se ha concluido recién a fines del año pasado, el año 2019, y que estaba en proceso de adecuación interna para ya ponerlo en funcionamiento. Y esta enfermedad nos ha tomado justo en esa circunstancia. La decisión que hemos tomado, no solamente dentro del sector salud, sino que hemos tomado como gobierno, que este hospital sea un hospital especializado en el coronavirus, sea el hospital COVID-19, y que toda la preparación esté adecuada para tener no solamente el equipamiento, sino el personal calificado para que reciba a todos los pacientes con esta enfermedad. Hemos hecho la verificación de que el hospital de Ate tiene una cantidad ahorita para atender 50 camas de cuidados intensivos. Hemos visto que ya está preparado con todo el procedimiento para poder atender. ¿Qué pasaría si ya en un otro hospital se diagnosticó de que tenía una persona el COVID-19? Entra directamente a hospitalización o a cuidados intensivos en función de la evaluación que se haga al paciente. Pero también a ese hospital podrían ir personas con síntomas, pero que todavía no hayan sido diagnosticadas. Entonces pasa a un triaje ya especializado, donde se le toma la muestra y ahí se espera el resultado de la muestra. Y está en una sala de emergencia a la espera del resultado. Y en función del resultado, o regresa a su domicilio, si el resultado es negativo, o ya queda internado. Entonces tenemos un hospital especializado que en su integridad va a estar dedicado al COVID-19. De esta forma evitamos que pacientes con esta enfermedad puedan contagiar a pacientes que no tienen la enfermedad y que están hospitalizados actualmente en otros establecimientos de salud. Ya hemos tomado la decisión de que las torres de departamentos que se construyeron para la Villa Panamericana sean destinadas para tal fin. Y no vamos a esperar que venga el requerimiento en una cantidad mayoritaria de pacientes para habilitarlos. A partir de mañana comienza la adecuación de la primera torre. Y vamos a hacer una habilitación completa. Ahí van a ir pacientes que estén confirmados que tienen la enfermedad, pero que no estén graves. Los que están graves van a cuidados intensivos ATE. Pero hay muchos pacientes que pueden estar tranquilos en su casa, que es la mayoría de pacientes. En su casa están tranquilos, pero hay algunos pacientes que sí requieren hospitalización solamente para recibir una asistencia con oxígeno. Entonces vamos a preparar todo el primer edificio y a partir de mañana comenzamos a intervenirlo para en el transcurso de la siguiente semana esté habilitado y entonces ya tenemos la preparación. Es decir, pacientes diagnosticados con coronavirus van a la Villa Panamericana.
pacientes que tengan problemas que se agraven y necesitan cuidados intensivos al hospital de Alta. Entonces tenemos ya la capacidad de respuesta. A partir de la fecha, al día de ayer, como ustedes saben, se aprobó un decreto que permite de manera excepcional el ingreso de aeronaves comerciales a nuestro país, que tendría el objeto de recoger a ciudadanos extranjeros que también han quedado varados en el Perú, que son varios miles, y a su vez traer compatriotas que están en diversas ciudades en el exterior. Se han ido ya concretando algunos. Hubo ayer un primer vuelo de Miami que trajo a 138 compatriotas. Está programado hoy día 2 vuelos de México, el día de mañana otro vuelo de México. Estamos trabajando con otras aerolíneas y otros países, porque hay varios países interesados también, como digo, en repatriar a sus nacionales. Esto no va a permitir, como ustedes comprenderán, traer a todos los compatriotas que han quedado varados, así que se está priorizando los casos más vulnerables y también, quiero decir, los consulados que tenemos en el exterior han sido desbordados en sus requerimientos, así que los estamos reforzando. La idea es atender en todo lo que sea posible a estas comunidades, pero sabemos de la urgencia y vamos a ir priorizando y esperamos tener novedades en los próximos días. Respecto a la cooperación, la Cancillería está en contacto con varios países, como se ha señalado, con China, que es uno de los países que está saliendo del coronavirus y que tiene la principal experiencia, y hemos coordinado con el Premier, con el Presidente, para ver si se pide y se concreta la venida de algunos médicos que puedan también contribuir a este tema de la emergencia. Hemos estado en contacto con nuestro embajador en Beijing, y está haciendo todos los esfuerzos, así como para apoyar ya los requerimientos de equipos médicos que se vienen tramitando a través del Ministerio de Salud. En el caso de peruanos en el extranjero, desde que se dictó la primera disposición de la suspensión de los vuelos de Europa y Asia respectivamente, es cierto, se acudió a un primer empadronamiento y luego la medida que hemos tomado, que se aplica desde las 00 horas de lunes a martes, del cierre de fronteras, también ha habido una corriente masiva de empadronamientos. Como gobierno tenemos que dar un mensaje primero de tranquilidad y de mucha cautela. Quizás nuestra mejor disposición quede rebasada y no estemos en la posibilidad de poder atender todos los requerimientos. Por eso llamamos a la calma y también al compromiso. El día de ayer se ha publicado un decreto supremo por la cual se está flexibilizando la norma del cierre de fronteras para que permitan un intercambio de vuelos. Algunos gobiernos, especialmente europeos, habían pedido autorización para que ingresen aeronaves y puedan recoger a sus connacionales. Parte de esta disposición también permite que, de contraparte, ciudadanos peruanos que están en estos países pudieran retornar. Es decir, poco a poco estamos flexibilizando, pero tiene que entenderse que nuestra disposición, de una u otra manera, tiene que ser también ponderada. Pero hemos dicho que esto va a ir incrementando. Y nosotros queremos nuevamente felicitar a la mayoría de peruanos que han tomado con suma responsabilidad el estado de emergencia, porque vemos que está funcionando, para lo cual se hace necesario, porque lamentablemente, a pesar que hay un pequeño porcentaje de peruanos, de compatriotas, que no está respetando las restricciones del estado de emergencia y que está jugando con su salud, pero también está jugando con la salud de todo el resto de peruanos. Entonces nos obligan a tomar algún tipo de medidas que hoy quería anunciarles. El primer paciente que fue detectado con el nuevo coronavirus en el Perú ya se encuentra de alta. Recuperado luego de varios días de incertidumbre, el conocido como paciente cero cuenta su testimonio mediante estados en su cuenta de Instagram y un audio difundido por los medios de comunicación. Me siento tranquilo, ya recuperado, sin síntomas. Quisiera llamar a la calma también a todas las personas que están de alguna manera u otra alteradas. Al igual que mi familia, nosotros lo hemos tratado desde la primera vez con mucha calma y disposición también, por lo que nos decía el MINSA. El piloto de una reconocida aerolínea explicó cuáles fueron los síntomas que tuvo cuando regresó de su viaje por Europa, a donde fue de vacaciones. Yo apenas siento los síntomas, sí lo relacioné automáticamente de mi viaje a Europa y de que no es normal de que
tenga tos o algún malestar después de este viaje, ¿no? Y justamente cuando hablan de este virus que está allá por todas partes. Su caso fue anunciado por el presidente Martín Vizcarra el 6 de marzo. Desde esa fecha, la cifra de contagiados aumentó a 145 en total, y por eso el gobierno decretó el estado de emergencia nacional para controlar su propagación. El paciente, ahora dado de alta, explicó que su familia cumplió con las recomendaciones del MINSA para evitar mayores contagios en su entorno cercano. Además, algunos de sus familiares tuvieron el virus, pero no mostraron síntomas. Cuidados que se vienen son los que tuve desde el principio. Lavarse bien las manos, siempre estar con el alcohol en gel, ¿no? Para poder desinfectarlas totalmente. Acá en mi casa es lo que estamos haciendo y gracias a eso también nos han contagiado las demás personas que viven acá. Los síntomas que tuve fueron tos, malestar general, dolor de cabeza. Obviamente comienza con una ligera tos y después va empeorando poco a poco. Te duele un poquito más la garganta, al momento de pasar la saliva, por ejemplo, pero más allá de eso no. Entonces yo nunca hice fiebre, ¿no? Luego de sufrir un aislamiento de más de 15 días, agrega que se siente tranquilo y recuperado. Recomienda a todos los peruanos a cumplir con la cuarentena nacional para evitar que el COVID-19 contagie a más personas y que el sistema de salud colapse. Yo cumpliré con lo que hice o con lo que dijo el presidente, que es el aislamiento total durante 15 días. Entonces creo que es lo más importante esto para que este virus no se propague como lo he mencionado, ¿no? El paciente cero es el primero a nivel nacional que fue dado de alta tras cumplir con todo el proceso de recuperación ordenado por el MINSA. Aún hay una gran cantidad de personas que se mantienen bajo recuperación y se pide a la población respetar los protocolos de emergencia activados para contener la infección. Médicos del Perú, tenemos a la fecha 3 médicos residentes infectados, 2 mujeres y un varón, todos residentes, jóvenes, menores de 30 años, y tenemos 31 médicos en calidad de sospechosos de tener la infección que se encuentran en aislamiento domiciliario. Se encuentran en aislamiento domiciliario dispuesto así por sustitución y por ellos mismos. Dentro de estos 31 médicos en aislamiento domiciliario se encuentra una pareja de esposos. La esposa, que es médico residente de un hospital en el Cono Norte, se encuentra con una gestación de 17 semanas. Wow. Llevan 48 horas en su domicilio y hasta el momento no se acerca a tomarle la muestra de hisopado para ver si es positiva al coronavirus. El Perú, al igual que todos los países, tiene un escudo sanitario integrado por médicos, enfermeras, tecnólogos, técnicos. Este escudo sanitario es la pieza vital, hay que cuidarlo, que no se enferme. Y ya se enfermaron. Hay 34 fuera de combate, porque han tenido contacto justamente con los casos que ya son positivos, con sus compañeros de trabajo que ya son positivos, o quienes frecuentan varias horas del día en los pasadizos, en la guardia, en las emergencias, y entonces se consideran sospechosos por haber tenido contactos con casos positivos. Por eso se ha decidido aislarlos. Nosotros estamos reclamando desde el inicio que haya las condiciones de bioseguridad y protección personal para los médicos y los demás profesionales de la salud. En realidad esto solo tienen mascarilla y guantes, y la mascarilla depende de cada hospital. Mucho tiene que ver la gestión. Algunos hospitales gestionan mejor que otros, guardan o han guardado mejor que otros, compran mejor que otros y les brinda mayores dispositivos médicos para la seguridad, pero en otros hay abandono. Por eso, en general, hay un déficit de equipos de protección personal para los médicos. Claro, en la cadena de atención siempre va a haber esa dificultad. Entran los pacientes con la sospecha, con signos de resfrío común, y los atienden generalmente en emergencia, de acuerdo a la disposición del decreto de urgencia. Todo se concentra en emergencia. Entonces ahí los médicos acuden, evalúan, y ahí se produce el contagio. Ten en cuenta que la transmisión es vía oral, a la hora que estamos conversando. Por eso recomendamos 2 metros de distancia, por eso recomendamos la mascarilla, los guantes, los visores para algunos casos, porque también la infección es por el ojo. El nuevo coronavirus ya cobró la vida de un primer peruano.
Se trata de Roberto Wilmer Poma Rojas, de 49 años. Este martes 17 de marzo falleció en el Hospital Universitario 12 de octubre de Madrid, en España. Al parecer sufría de una insuficiencia respiratoria. Roberto Wilmer Poma Rojas llevaba viviendo cerca de 12 años en España. Trabajaba en construcción y el 29 de abril iba a cumplir 50 años. La familia está haciendo todos los trámites y la Embajada de Perú en España están apoyando para todos los fines vinculados para la cremación del cadáver, ya que no puede ser velado por haber tenido el COVID-19. Actualmente en España se han registrado más de 13.700 contagios de coronavirus y se han confirmado 598 muertes, y las medidas de seguridad serán más duros en los próximos días. Solo para aclarar, la medida que hemos tomado en la declaratoria de emergencia nacional va orientado a restringir el transporte de pasajeros, no a restringir el transporte de carga. En tal sentido, la ciudad se tiene que movilizar el movimiento de flujo de mercancías de una manera normal. Sin embargo, efectivamente hemos tomado nota, hemos advertido que han existido ciertos problemas, inconvenientes, y para lo cual el día de hoy como sector hemos emitido una norma que nos permite asegurar el flujo de mercancías. ¿Qué dice la norma? La norma establece que no solamente hay que permitir el flujo de camiones, sino también permitir el flujo o el tránsito de todos los agentes que están vinculados a la cadena de suministro, donde se produce, se acopia, se transporta y se consume en los mercados. Y todos los agentes que participan en esta cadena de suministro, le vamos a dar las facilidades para que se puedan movilizar, transportar y poder, digamos, brindar finalmente en los mercados a las personas y a la ciudadanía, ¿no? Como entenderás, esa es una medida excepcional, sí, claro, ¿no? Y por lo tanto buscamos proteger a la ciudad, ¿no? Y el principal objetivo es romper la cadena del contagio. Y para eso resguardar, ¿no? Digamos, mantenerse en sus domicilios, ¿no? Es importante, porque eso va a permitir que el virus no se pueda expandir. Estamos en una fase de expansión comunitaria y ese es un tema más delicado. Por eso es que las medidas que hemos venido tomando en los últimos días. Pero lo que sí estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio del Interior, Defensa, monitoreando cómo se van produciendo el movimiento de flujo de mercancías, ¿no? Hemos sido advertidos y tomamos medidas, de tal manera que poder ir corrigiendo en el camino cualquier dificultad que tengamos en la cadena de suministro. Definitivamente la población de repente pensó que esto iba a tener otro tipo de impacto. Sin embargo, como hemos visto ayer y hoy, la ciudad sigue funcionando, ¿no? En el tema de servicios básicos, sí. Luz, agua, teléfono, ¿no? Telefonía, telecomunicaciones, mercados, ¿no? Abastecimiento, hospitales. En tal sentido, esto se va a ir probablemente corrigiendo ese tipo de especulación. Una vez que digamos, el ciudadano vea de que el mercado se está conduciendo de una manera similar, esto se va a ir corrigiendo el alza de precios que probablemente se estén produciendo en los mercados. Están funcionando normalmente, inclusive hemos visto un reporte en la mañana porque tenemos reuniones diarias, este comité multisectorial de alto nivel, que vimos viendo los reportes. Inclusive el ingreso de la papa, que es un producto importante, ha ingresado inclusive en una mayor cantidad que los habituales. Esto es una muestra de que, digamos, ya los productos están ingresando correctamente en los centros de acopio. Constantemente el gobierno viene evaluando todas las medidas que se puedan, digamos, dar a efecto de que podamos ir corrigiendo todas estas, digamos, inconsistencias en el sistema, de manera de que esto no produzca un impacto finalmente en la población. El Ministerio de Economía, conjuntamente con el Ministerio de Producción, vienen evaluando el comportamiento de estos indicadores y van obviamente planteando medidas que permitan hacer un control del mercado y evitar la especulación que se pueda presentar. Esto es para ustedes. Bueno, estamos aplaudiendo todos. A las 8 de la noche del martes 17 de marzo, el silencio provocado por la cuarentena nacional obligatoria se quebró cuando cientos de peruanos a través de sus balcones o en las ventanas de sus domicilios aplaudieron con entusiasmo. Aunque muchos en un inicio se mostraron sorprendidos, pronto se sumaron a la ola de aplausos que irrumpió en las calles de ciertos distritos limeños. Incluso algunos gritaban mensajes de aliento. Militares, policías,
médicos, enfermeros, personal de limpieza y todas aquellas personas que dedican tiempo a lo que estamos en estado de emergencia. El Perú unido, hoy, mañana y siempre. Ay, qué lindos. Esto se generó gracias a una cadena difundida mediante redes sociales en donde se pedía a la población aplaudir como una forma de reconocer la sacrificada labor de los peruanos que están laborando en el estado de emergencia nacional y que hacen lo posible por evitar la propagación del nuevo coronavirus en el país. Recordemos que ante el incremento de casos de COVID-19 en el Perú, el presidente Martín Vizcarra ordenó el estado de emergencia nacional por 15 días. Una cuarentena con la misión de mantener lejos de la infección a la mayoría de la población. En esta situación, miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, personal de salud, personal de recojo de residuos sólidos, abastecedores de alimentos y conductores de transporte público se mantienen en labores para que el resto de la población no se sienta desprotegida y desabastecida. Justamente para todos ellos fue esta cadena de aplausos, una forma de apoyarlos y hacerles sentir que no están solos en esta emergencia. Adicionalmente, otros usuarios vienen compartiendo videos en donde vecinos de distintos distritos de la capital entregan víveres a los trabajadores. Otra forma de colaborar en una lucha en la que todos los peruanos debemos estar unidos para evitar el avance del nuevo coronavirus, que hasta el momento deja 145 personas infectadas en todo el Perú. En efecto, si hay que hacer un mea culpa en el despliegue de esa actividad comunicacional, en efecto, sí, no son fronteras, sino son límites. Correcto. Pero que dentro del plan estratégico operativo de nuestro Cuerpo de Seguridad Ciudadana es que nosotros apoyamos y colaboramos a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en las 13 entradas y salidas del distrito conforme hora. Hoy por la mañana me visitó, mediante una indicación, el Ministerio Público. Y han advertido con meridiana claridad que no hay ningún cierre de límites distritales. Razón por la cual responde y corresponde a una estrategia comunicacional que lo que queríamos era causar justamente una conciencia ciudadana. Y lo que lo hemos logrado de acuerdo al balance a estas horas de la noche. En efecto, pero lo que ahora es momento de unirnos. O sea, lo que acá estamos causando es toda una cultura de conciencia ciudadana, acatando, alineados a lo que dispone la declaratoria de emergencia nacional, ¿no? Acá nosotros, conjuntamente o en colaboración, mejor dicho, con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se está haciendo un monitoreo, ¿no?, y control de las medidas y restricciones de lo que ha contemplado el Decreto Supremo 0044. A ver, te comento, ¿no? Nosotros lo que hemos actuado es una estrategia comunicacional de carácter sociológica y antropológica, entendiendo el comportamiento humano. Nosotros no hemos sacado ninguna ordenanza municipal, decreto de alcaldía, resolución de alcaldía, materia de algún debate constitucional. Lo que ayer hemos definido es una estrategia comunicacional y es justamente en ese escenario que hoy por hoy podemos ver que el 87% de la comunidad molinense está acatando el aislamiento social obligatorio, pero que entendemos, ¿no?, que ha habido ciertas críticas, pero que no debe haber críticas porque no hay norma legal alguna, ¿no? Pero hay que entender, ¿no? Pero hay que entender. O sea, nosotros lo que queríamos causar era lo siguiente, mire, un impacto, un shock positivo de conciencia ciudadana. Y es lo que lo hemos logrado. El balance hoy por hoy en el distrito, según nuestras videocámaras, es el acatamiento sobre el 87% del aislamiento social obligatorio.
Desde ahí comienzo a interiorizar y tomar conciencia de que una autoridad tiene que tomar decisiones. A veces toma decisiones que pueden ser controversiales. Pero lo que estamos hoy por hoy viviendo, es que la vida nos pone un reto de poder ser realmente ciudadanos. Desde acá le hago o imploro, ¿no?, a las autoridades y básicamente a mi colega alcalde de Lima, Jorge Muñoz, a tomar las medidas urgentes necesarias en salvaguarda de la salud pública de todos los peruanos. Bajo el sol inclemente han estado los pasajeros varados en las afueras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el Callao. Esto luego de perder sus vuelos por problemas meteorológicos o por salir a comprar comida. Muchos de ellos tuvieron que dormir en los exteriores del aeropuerto, debido a que no podían ingresar ante el estado de emergencia por el coronavirus. Esperando ver qué resulta estos 15 días para ver cómo puedo llegar a mi casa segura, ya que actualmente yo vengo de Iquitos, donde estaba trabajando el evento, donde yo trabajo, pero se suspendió por todo el tema que es lo que está pasando del coronavirus, todo el tema de evento está suspendido, entonces nada, estoy acá prácticamente varada. Yo tengo 3 hijos menores de edad todos y mi esposa sola en casa. En el caso mío, para abastecer en la familia, mi esposa tendría que salir con mis hijos que no los puede dejar en casa. Eso es lo que a mí me preocupa y actualmente aquí en Lima no tenemos ninguna persona u oficina que nos dé información de qué podemos hacer. Estamos pasando muchos peruanos que no somos residentes de Lima, hemos venido de provincia. Como le vuelvo a repetir, mi caso es un caso que yo vengo por tratamiento, por salud. Y me veo en esta situación y no sé qué hacer. En el caso de los 200 pasajeros que deben dirigirse a Arequipa, ellos debían viajar el domingo y lunes pasado, pero sus vuelos regresaron a Lima por el mal clima, que no permitió aterrizar a los aviones. Ahora estas personas ingresarán por grupos y con boleto en mano hacia una zona de embarque en el grupo aéreo número 8. Así lo informó Jorge Chávez, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil. Previamente pasarán por una evaluación médica por parte del personal del Ministerio de Salud para descartar algún caso de coronavirus. Asimismo, indicó que se les dará prioridad en el ingreso a los adultos mayores y madres de familia con niños. Seguidamente lo harán el resto de pasajeros bajo estrictas medidas de seguridad. En cuanto a los pasajeros que tienen vuelos posteriores luego del decreto de emergencia nacional y que tienen la esperanza que les habiliten vuelos humanitarios, deben abstenerse a acercarse al aeropuerto, ya que esta medida no será aplicada en estos 15 días de cuarentena nacional. Otro grupo son estudiantes de programas internacionales y también turistas que lograron llegar a Perú. Estos pasajeros deben coordinar con las embajadas de sus países de manera de retornar a sus destinos. Estas medidas también han perjudicado a compatriotas que se encuentran en el exterior, pero el gobierno ha coordinado con los entes internacionales para que regresen al país. La Cancillería ayer confirmó que el vuelo de repatriación en el cual retornaron a 138 compatriotas que se encontraban esperando en Miami, Estados Unidos. Pero muchos peruanos han quedado desamparados en otros países. Solo en México hay cerca de 500 compatriotas varados en el aeropuerto y otros 60 en la misma situación en Brasil. El gobierno actualmente busca la forma para que estos ciudadanos puedan retornar sin preocupación. Recordemos que el gobierno nacional decretó a partir de este martes el cierre de aeropuertos y sus fronteras, así como la prohibición de viajes entre provincias del país por 15 días. Hoy en Chile nos encontramos en la etapa 4 de esta enfermedad. Esto significa que ya tenemos circulación viral y dispersión comunitaria del coronavirus en nuestro país. Y por estas razones, y siguiendo el plan de acción que diseñamos como gobierno, y lo hicimos con la colaboración de asesoría científica en nuestro país, colaboración de la Organización Mundial de Salud, hoy, ejerciendo mis facultades constitucionales, he decretado estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional. Este estado de catástrofe tendrá una vigencia de 90 días y entrará en vigencia a partir de las 0 horas del día de mañana. Este estado de excepción tiene como objetivo anticiparnos, prepararnos para enfrentar bien las etapas que vienen en esta pandemia. Y nos va a permitir, primero, dar mayor seguridad a nuestros hospitales y a todos los sitios donde se presta atención de salud. Proteger mejor la cadena logística de traslado de insumos médicos.
facilitar el cuidado y traslado de pacientes, personal médico y la evacuación de personas cuando sea necesario. Resguardar el cumplimiento de las cuarentenas y de las medidas de aislamiento social que hemos establecido. Garantizar la cadena de producción y distribución para asegurar el normal abastecimiento de bienes de la población. Proteger y resguardar mejor nuestras fronteras. Este estado de excepción constitucional permite dictar una serie de medidas, incluyendo la restricción de reuniones en espacios públicos para evitar aglomeraciones, asegurar la distribución de bienes y servicios, ordenar la formación de reservas de alimentos y otros bienes necesarios para asegurar la subsistencia de la población, establecer cuarentenas o toques de queda, dictar medidas para la protección de servicios de utilidad pública y limitar el tránsito o locomoción de personas. Este estado de catástrofe permite también una valiosa y necesaria colaboración de nuestras Fuerzas Armadas para enfrentar mejor esta crisis y establece la designación de jefes de la Defensa Nacional, los cuales asumirán el mando de las fuerzas de orden y seguridad en las zonas respectivas, para poder velar por el orden público, para poder reparar o precaver el daño o peligro que pueda enfrentar la seguridad nacional. Las facultades que permite este estado de catástrofe y las medidas específicas que iremos adoptando se harán en función de el conocimiento, la ciencia, la opinión de los expertos y según la evolución que este virus tenga en nuestro país. Y todas ellas van a ser debida, oportuna y verazmente informadas a toda nuestra población. Las Fuerzas Armadas podrán actuar como lo han hecho en otras catástrofes nacionales, como verdaderas fuerzas sanitarias y de ayuda comunitaria, colaborando con todos los funcionarios de nuestro sistema de salud, los cuales durante las últimas semanas han trabajado incansablemente y con una notable dedicación y compromiso con todos nuestros compatriotas. Y hoy, como presidente de Chile, e interpretando a todos mis compatriotas, quiero valorar y agradecer profundamente esa dedicación y ese compromiso. Queridos compatriotas, en estos tiempos de crisis, en que está en juego la salud y la vida de los chilenos, estoy seguro que todos compartimos que deben ser tiempos que requieren unidad y no división, liderazgo y no dispersión, colaboración y no enfrentamiento, responsabilidad en la toma de decisiones y no improvisaciones sin análisis, generosidad y no egoísmos, tranquilidad y disciplina de todos los compatriotas para poder enfrentar en buena forma esta pandemia. Cuidemos nuestra salud y también cuidemos la salud de los demás y muy especialmente la de nuestros adultos mayores y enfermos crónicos, que son los grupos más vulnerables y que más protección requieren. Como un país solidario, llamo a todos mis compatriotas a que en estos tiempos difíciles nos cuidemos entre todos. En medio de los temores en torno al nuevo coronavirus, especialmente entre los grupos de riesgo, una noticia alentadora desde Irán. Una mujer de 103 años se curó de la enfermedad a pesar de la alta tasa de mortalidad entre las personas mayores de 70 años. Según la agencia oficial IRNA, la paciente había sido hospitalizada en la ciudad de Semán, 180 kilómetros al este de Teherán. La agencia también dijo que se trata del segundo paciente de edad muy avanzada que contrae COVID-19 y se recuperaba en Irán. La otra persona era un hombre de 91 años que se curó pese a padecer hipertensión y asma, considerados agravantes de la enfermedad. La agencia no especifica el tratamiento que recibieron estos dos pacientes. Irán es uno de los países más afectados por la epidemia mundial de COVID-19, con más de 1.100 muertos y 17.300 infectados. El coronavirus le da un frenazo a la globalización. Con más de 200.000 casos en el mundo, diferentes países cierran sus fronteras. Estados Unidos restringió vuelos hacia Europa y otros destinos y cerró sus fronteras con Canadá. La Unión Europea también limitó su tránsito y cerró la zona Schengen. Solo 3 días después de abrir sus fronteras a los migrantes que quisieran pasar a la Unión Europea, Turquía ha anunciado este miércoles que impedirá la entrada a su territorio desde Grecia y Bulgaria para intentar prevenir la expansión del coronavirus. También se han suspendido las conexiones marítimas entre Turquía y las islas griegas. La economía mundial también es una de las principales víctimas de la pandemia. Los principales mercados siguen registrando importantes caídas.
consecuencia de la incertidumbre que genera la evolución del virus. La Organización Internacional del Trabajo advirtió que esta crisis podría acabar con 25 millones de empleos en todo el mundo. La pandemia del nuevo coronavirus sigue avanzando sin tregua por el planeta. El miércoles, Europa superó a Asia en número de muertos provocados por el virus. El continente ya suma más de 3.400 fallecidos, una cifra mayor a la de los países asiáticos donde surgió la epidemia. En todo el mundo, la pandemia ya mató a más de 8.000 personas y contagió a más de 200.000, según balances de la AFP que toman como base cifras oficiales. Millones de personas en decenas de países y regiones siguen confinadas en sus casas. La UNESCO indicó el miércoles que la mitad de los estudiantes del mundo, es decir, más de 850 millones de niños y jóvenes, está sin clases. En países europeos como Italia, España y Francia, el confinamiento es prácticamente total. Bélgica se sumó el miércoles a la lista de países que decretan este aislamiento de sus habitantes. Las autoridades solo permiten salir a comprar alimentos o medicamentos, ir a citas médicas, a trabajar si es imposible hacerlo desde casa o a pasear brevemente a sus perros, convertidos en una especie de salvoconducto para salir del hogar. Cualquier intento de burlar el confinamiento puede ser sancionado con una multa. El miércoles, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, admitió que los responsables políticos habían subestimado la magnitud del desastre que podría representar la epidemia. Y los líderes europeos advierten que los próximos días serán aún más duros. Las fronteras se cierran una tras otra a medida que el coronavirus avanza. Esta es la situación que se creó en Polonia después de que el pasado viernes decidiera cortar el tráfico. Y en Bruselas hay preocupación. Consideran que la libre circulación de mercancías es esencial para hacer frente a la crisis. He mantenido varias conversaciones telefónicas con el primer ministro de Polonia y ha sido bueno escuchar que ha dicho a los Estados miembros que están trabajando en este momento y en primer lugar en una vía rápida, en la apertura de un corredor que es importante para los camiones y que están trabajando duro. Polonia no es un caso único. Al menos 10 países han introducido controles fronterizos. Y para hacer frente a la situación, la Unión Europea ha decidido cerrar sus fronteras exteriores por primera vez en su historia. El objetivo es limitar la entrada del coronavirus y así, con más garantías, convencer a los países para que renuncien a los controles en las fronteras internas. Pero el sector del transporte tiene otro problema. Los camioneros también son víctimas del coronavirus. La semana pasada tuvimos que repatriar a un conductor desde Italia, explica un transportista húngaro. Se supone que deberíamos cambiar de conductores este fin de semana, pero 5 de ellos ya nos han hecho saber que no tienen la intención de trabajar mientras dure la epidemia. Creo que a partir de la próxima semana, la mitad de la flota se detendrá debido a la falta de conductores. Hasta ahora el coronavirus ha puesto a prueba los sistemas sanitarios, pero el cierre de las fronteras podría dejar a algunos países sin equipos médicos, pero también sin otros bienes de primera necesidad. El coronavirus sigue cebándose con los más frágiles. Al menos medio centenar de ancianos han fallecido en las últimas horas como consecuencias de brotes de COVID-19 en varias residencias de Madrid, Vitoria, Barcelona y Ciudad Real. Uno de los peores casos tuvo lugar en el centro Montehermoso de la capital española, donde murieron hasta 19. Según informan medios locales, hasta el martes los afectados no estaban siendo trasladados a ningún hospital y fallecían en el mismo centro. Se les ha dejado de la mano de Dios porque no ha habido apoyo ni de personal sanitario ni de material muy necesario para ellos. Y si hablan de medicalizar las residencias, es increíble que los dejen así. No nos han abandonado, las cosas como son. Yo lo que he visto es que la residencia estaba desbordada, porque no solo los residentes se han infectado, sino mucha gente que trabaja ahí. El desborde que denuncia la sanidad pública española parece multiplicarse en este tipo de centros. A los fallecidos se unen numerosos casos detectados entre los ancianos y profesionales de estas y otras residencias a lo largo del país.
9.200 millones a empresas y autónomos. Esa es la suma total de las medidas aprobadas este miércoles en Portugal para hacer frente a las consecuencias económicas que traerá y trae ya la crisis del coronavirus. El ministro de Finanzas, Mário Centeno, y el de Economía, Pedro Siza Vieira, fueron los encargados de anunciar estas importantes cifras, que suponen un 17% del Producto Interior Bruto trimestral del país. Es hora de pensar en iniciativas para contener y tratar la enfermedad por encima de todo, explicaba el ministro de Finanzas. Pero también es el momento de garantizar el apoyo a la liquidez de las empresas, en particular de las pequeñas y medianas empresas, y el apoyo a los trabajadores y las familias, que ya sienten el impacto de las medidas que ya se han adoptado. De esos 9.200 millones, 3.000 irán destinados a líneas de crédito, mientras que 5.200 se corresponden a estímulo fiscal y otros 1.000 a iniciativas contributivas. Pero no solo Portugal. Grecia también anunció este miércoles un paquete de medidas extraordinarias, entre las que destaca la prohibición de los despidos en empresas afectadas por la actual crisis. El estímulo económico del gobierno heleno, junto al de los fondos de inversión de Bruselas, asciende a 3.800 millones de euros. A pesar de ser uno de los países de la Unión Europea con menos casos de coronavirus y tan solo 5 fallecidos, las medidas en Grecia son tan severas como en muchos otros países, con cierre masivo de comercios y centros públicos. Seamos responsables, que estemos todos en nuestros domicilios y guardemos el aislamiento social obligatorio. Y que si se salga solo en extrema necesidad y solamente una persona por núcleo familiar. Evitar sacar a los niños, no ir a de compras con los niños deben de quedarse en casa. Necesitamos que se cumpla estrictamente esta medida. Solo son 15 días, ya vamos 3, faltan 12. Si todos lo hacemos, todos juntos vamos a evitar que esta enfermedad se contagie y vamos a vencer esta grave circunstancia que nos toca vivir.